Bueno, seguíamos con esto de la discriminación y de que vos no cumplías con el estereotipo de mexicano que tienen ellos, Sí, ¿no? bueno, entonces, sí, para el estereotipo de ellos, de no, entonces era quizás un poquito más ambiguo. Claramente tengo un acento a la hora de hablar y eso podía implicar muchas cosas, ¿no? Pero en realidad, creo que yo empecé a sentir más bien la discriminación en un sentido más institucional, más como de ciertas oportunidades que se le daba a cierta gente, ciertas, ¿cómo decirlo? Como que cierto espacio, cierta oportunidad de fallar que se le daba más a ciertas personas que a otras. Eh, Mucho también en el sentido como sí, de quién tenía acceso a qué posiciones, a qué becas, a qué conciertos a veces, ¿no? O qué premios, como que también yo llegué en un punto en el que se estaba hablando mucho de eso y se estaba intentando transformar. Y entonces llegó una especie de sentimiento de discriminación que es como opuesto, que es que sientes que mucha gente a veces quería, bueno, yo sentía que quería asociarse conmigo para verse como incluyente. Sí, eso es discriminación positiva. Es una cosa extrañísima porque se siente horrible, Sí. se siente espantoso a pesar de que en realidad se supone que lo que están haciendo es No, pero es que es bueno. exactamente lo mismo, pero cambian el... Lo que uno se queja cuando lo discriminan es de la diferenciación que hacen en el trato. Después puede ser Sí, negativo o positivo, pero ninguno, o sea, los dos se sienten, son diferencias en el trato. claro. Y de hecho yo no, o sea, no siento que me haya pasado mucho, me pasó en contadas ocasiones, pero cuando me pasó sentí horrible porque es, es curioso, como que trae cierto bagaje. O sea, yo llegué en realidad como muy virgen respecto a el rollo de discriminación contra los mexicanos en específico, porque yo nunca crecí pensando que a un mexicano se le discriminaba. No tenía eso afortunadamente en mi mente, entonces no crecí con ese complejo. Entonces a la hora de llegar se me parecía extraño, me decían, mira, pues qué curioso que ustedes que no tienen una décima parte de la cultura que nosotros tenemos, ustedes creen que nos pueden discriminar, ¿no? Pero ya cuando te das cuenta, por ejemplo, que nadie, o sea, en el currículum de lo que se habla y de los compositores de los que se habla y de las cosas que aparentemente importan dentro de las clases que se dan, pues no solo México, sino Latinoamérica o España, o sea, no existen. Y cuando comentas muchas veces de gente de tu región, se toma que es porque, como que, porque eres de ahí, no porque en realidad tenga un valor, ¿no? Esos son el tipo de cosas que empecé a experimentar. Y luego, cuando la gente de repente quiere asociarse contigo, está diciendo que está trabajando con personas de color y que les importa la justicia social, es como cabrón. Entonces, en efecto, lo que yo hago no tiene valor más que como un valor de intercambio de lo que le dicen el token, ¿no? Yo te uso para yo verme bien, ¿no? Es algo que, sobre todo, a mí, yo lo puedo superar rápido porque no tenía esos complejos, pero para gente que crece con esos complejos, gente que crece allá siendo lo que sea que no sea blanco, ¿sabes? Árabe, latino, negro, asiático, eso puede ser muy desmoralizante porque de alguna manera confirma el hecho de que en realidad lo que hace la gente de tu descripción, de tu identidad, que es una construcción falsa, pero que al final de cuentas te la meten en la cabeza, pues en realidad no tienen un valor. Y el valor que tiene es este valor como de caridad. Se siente así un poco, ¿no? Es peligroso, es bien peligroso ese tipo de discriminación, ¿cómo le llamas? Positiva. Y en mi opinión, no siempre, pero potencialmente más destructivo, porque es peor cuando alguien de alguna manera sugiere que tú no vales, pero no desde un lugar que se siente de odio, sino como de pena. ¿Sabes? Como de deja yo te ayudo, ¿no? Como eres de tal lugar, Sí, la lástima yo... casi, ¿no? Está Sí, describiendo. de lástima, lástima era la palabra. Y eso puede ser peor. Sí, yo creo que no hay nada Afortunadamente me más pasó. feo que tenerle lástima a alguien. Sí, Incluso cuando se está en una situación de que uno está en una situación mejor,
porque ve, qué sé yo, uy, qué lástima lo que le pasó a tal. No siempre, o sea, es la mejor opción. Una cosa es la lástima, otra cosa es la empatía, ¿no? Claro, la compasión, que es diferente, ¿no? Sí, la lástima es espantosa. Y la culpa es espantosa. Y también, o sea, mucho de lo que motiva esas cosas son una sensación de culpa de la gente que ha tenido mucho privilegio y que de repente se da cuenta que el lugar en donde está viene mucho de ese privilegio de cosas que realmente ellos no tenían ningún control, como su género o su color de piel. Y entonces viene la culpa y entonces luego viene la lástima y vienen este tipo de acciones que, en mi opinión, pues joden más que ayuden. Afortunadamente me pasó, yo diría que una vez y media, porque la segunda vez que me estaba pasando yo lo corté y dije, mira, carnal, yo si trabajo contigo es porque te interesa trabajar conmigo y no te voy a permitir que menciones ni mi nacionalidad, ni nada de cuestiones de color, ni de inclusividad, ni nada para tu proyecto. ¿Te interesa? No, bueno, es que parte de nuestro proyecto es cerro de inclusividad. Bueno, está bien. Hagan lo que quieran, pero no conmigo, porque Claro. pues a mí no me interesa eso, ¿no? A mí en realidad lo que me interesa es pues ser considerado una persona, que es como yo crecí, ¿no? Y a pesar de que entiendo que mucha gente le importe mucho el rollo de representar o una nación o una raza, lo que sea, a mí no. Y yo tengo muchas amigas compositoras, por ejemplo, excelentes compositoras, que odian este rollo como de que las busquen, o sea, como que utilicen su género para vender o lo que sea, ¿no? Que eso no significa que no sea importante. O sea, es un rollo, es un balance curioso porque, por ejemplo, ninguna de estas compositoras, o sea, yo no me interesaría en trabajar con estas compositoras porque son mujeres, sino porque son excelentes compositoras, ¿sabes? Y yo creo que en el momento en que le añaden eso, se disminuye esta otra cualidad que para mucha gente, incluyéndome a mí, es más importante el hecho de que lo que yo hago le pueda parecer interesante a alguien. Oye, y, igual sigue siendo delicado, por ejemplo, hay muchas veces que si no fuera por este tipo de actos de discriminación positiva, no conoceríamos compositoras mujeres, por ejemplo. exacto, exacto. Entonces es una cosa bien difícil de balancear. Claro. Ahora, que yo también creo que hay formas de ser selectivo o de hacer las cosas sin que sea necesariamente una discriminación positiva. Por ejemplo, yo creo que tanto en cuestión de género, como por ejemplo en México, en cuestiones de pueblos indígenas, que es por mucho la gente más discriminada, o sea, cuando uno hace cosas para enseñar ese tipo el arte que se hace dentro de estos grupos o dentro de grupos de gente que no ha tenido las mismas oportunidades, hay cierta forma de hacerlo que es hasta bien bonita. ¿Sabes? Que no es un rollo como que es como, déjate enseño la música de estas personas, que resulta que todos son mujeres, pero no te estoy diciendo que te la estoy enseñando porque son mujeres. ¿Sabes? Hay como un juego ahí diferente. Yo te estoy enseñando, o sea, estoy haciendo una decisión consciente de que este grupo no ha tenido las mismas oportunidades y se las quiero dar, pero no los convierto en eso. Está difícil igual tu propuesta, digo. También sigue, entramos dentro de lo que es subjetivo y cómo cada uno toma el mensaje, ¿no? Claro. Sí, hay gente que le encanta, o bueno, que le encanta, no sé si les encanta. Hay gente que es muy pro esto de lo que hablamos, ¿no? Y que sí, esto es para mujeres porque no voy a dejar de hablar de las mujeres porque es una situación muy diferente. Voy a hablar desde mi perspectiva. Esto es para mexicanos o para latinos o para gente de color, ¿no? Y sí, yo soy el compositor de color y voy a enseñar esto, ¿no? Está bien, también se vale, ¿no? Como que no, o sea, yo creo que lo que para mí es importante mencionar es que es potencialmente peor para algunas personas y sobre todo depende mucho del cómo. A veces no es mucho el qué, sino el No, cómo. no, en eso estoy de acuerdo. El cómo es lo fundamental. Y también en donde está lo subjetivo, creo, Sí, en la recepción del cómo. Volviendo un poquito sí, a la música, vos, tu actividad de compositor, ¿no? De estas obras que tenés en tus páginas, por ejemplo, que calcula que no están todas tus obras, sino las que se realizaron y las que a vos te parecen que están buenas para mostrar. sí, tengo algunas que no he subido porque no tienen buena grabación
o grabación decente, porque tampoco muchas de las que tengo tienen así buenísima grabación, ¿no? Pero una grabación más decente, o porque la realización, este, o sea, por ejemplo, tengo piezas que se estrenaron, pero tengo una grabación, la única grabación que tengo es una maqueta que hice y me gustaría eventualmente enseñar una grabación de una interpretación real, ¿no? Cositas así, pero sí, perdón. ¿Y esta producción empezó en México o ya la empezaste directamente en Estados Unidos? ¿Cuál producción? De tus obras que estás Ah, en mostrando en tu general. página web, claro. Ah, ya, perdón, perdón. No, igual sí, por ahí me conviene aclarar antes que la impresión que me dio a mí de tu página web es que era una compilación para mostrar en una gacetilla, le decimos acá, que es en Ok. donde uno compila lo que quiere mostrar y está toda tu información ahí, supongo, todo lo que vos querés mostrar. Sí, sí, es correcto. Tengo música, me parece que tengo 2 o 3 piezas que hice antes de irme a Chicago y tengo el resto, son piezas que ya hice empezando el doctorado. No necesariamente las hice allá, pero sí ya en ese periodo. Y tengo muchas que he hecho que no están ahí, ¿sí? ¿Y las inquietudes se mantuvieron o fueron mutando? Porque yo, por ejemplo, sí noto que esto que hablamos al principio de tu fascinación por, yo le digo orquestación, porque estás eligiendo las fuentes y las estás combinando de determinada forma para lograr un sonido. Están presentes en casi todas las obras tuyas. Creo que es lo más, o por lo menos lo que a mí más me llamó la atención del trabajo en particular. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Es algo que de hecho, te digo, hasta recientemente caí en cuenta, como que es algo que obviamente yo buscaba mucho, pero no había caído en cuenta que era una cosa como tan relacionada con como con la infancia, ¿no? Y como con la forma de conocer el sonido y lo que después se volvería como en creación sonora, ¿no? Este, y me parece que, como tú dices, está presente en todas las piezas a pesar de que son bien diferentes. ¿Esa fue tu inquietud principal desde el comienzo? ¿O te acordás en qué pensabas cuando componías las primeras obras? No estoy seguro. Las inquietudes han cambiado. Esa es una respuesta muy clara. Algunas sí se han mantenido, perdón, pero yo creo que son más quizás estéticas que... Es que hay distintos tipos de inquietudes, ¿no? Hay muchas veces que una inquietud estética puede mantenerse, mientras que una inquietud más conceptual o incluso política puede emerger, ¿no? Y como este, combinarse con esa inquietud estética. Yo siento que la inquietud estética, más que cambiado, ha evolucionado, pero la inquietud conceptual sí ha cambiado bastante. Primero era muy enfocada en el sonido per se y cada vez más se ha vuelto, eh, bueno, más bien durante un tiempo se movió más hacia las ideas detrás de la pieza y como el trabajo personal que implica cierta pieza, ¿no? Como emprender cierta pieza va a ser una empresa no solamente musical, sino hasta como medio psicológica, emocional, llamémosla hasta espiritual si quieres. Y entonces al final lo que resulta de ese proceso ya no me importaba tanto a lo que el proceso en sí era, ¿no? Y lo que me generaba a mí. Ahora estoy volviendo a un punto, pues no sé si medio, en el que sí me importa muchísimo el sonido y me importa mucho también la cuestión más como formal y musical de las obras, pero sin sacrificar esto que me pareció, bueno, que me ha parecido muy, muy interesante, importante y profundo y ha sido muy transformador. Esta idea como de utilizar la composición como un proceso de, pues digámosle, autoconocimiento o hasta autotransformación, en términos como de exploración de ciertas ideas que uno tiene, ciertas ideas que pueden ser dolorosas o hasta medio vergonzosas, ¿no? Ciertos prejuicios que uno tiene, incluso hasta uno mismo, cosas así que,
que para mí ha sido muy interesante y que cada vez ha ido como incursionándose más, me he ido incursionando más en este tipo de cosas, se ha ido como incrustando, era la palabra que buscaba, en mi práctica, de distintas maneras. Claro, es interesante cuando te referís a la cuestión espiritual, porque me acuerdo de en una charla que tuviste acá en La Plata, en donde hacías hincapié en el aspecto político de la espiritualidad y que tiene que ver Ujú. con tu reciente trabajo en las obras, que son los bestiarios, creo que es tu trabajo más reciente, si no me equivoco. Sí, es un poco paralelo a mi tesis, que es una obra que se llama Árbol de Bocas, pero digamos que son como, los bestiarios son como tributarios al río grande que sería esta obra. Claro, y lo que veo muy presente, además del título y de tu forma de ser y de expresarte, es que hay eh, una idea de conexión con la ecología, si querés. Totalmente. ¿Podés Sí, expandir eso, perdón. digo? No, no, si me podés comentar. Sí, perdón si a veces te No, esa es interrumpo la yo. internet. Em, sí, bueno, es algo que para mí ha sido bien, ¿cómo decirlo? Independientemente de la música, es algo que para mí ha sido bien, bien, bien importante en mi vida. Después le llamé ecología. En un inicio simplemente era un, una especie de dolor profundo al ver cómo nos relacionamos con, pues lo que sea, digo, entre los humanos nos relacionamos de manera horrible, pero con lo que no es humano todavía peor. Es algo que además se considera poco, porque yo me acuerdo que yo tenía muchas discusiones con una de mis hermanas. Tengo dos hermanas bastante mayores que yo, una es 12 años mayor y la otra es 8 años. Pues con la que es 12 años mayor, teníamos muchas discusiones porque ella me decía que siempre lo más importante es la gente, ¿no? Los humanos. Entonces, si veíamos una película de guerra en la que arrasaban con un bosque para llegar, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, de los otomanos para llegar a Constantinopla, que tuvieron que cortar por la montaña y arrasar con todo un bosque para llegar ahí. Yo me acuerdo, yo mostraría mucho enojo, ¿no? Como, ¿cómo se les ocurre? O sea, ¿quién cree que está bien hacer eso, no? Y mi hermana decía, oye, pero ¿quién cree que está bien llegar y matar a tanta gente? Y le decía, sí, tienes razón, pero aparte, ¿cómo es posible esto? Y ella me decía, es que eso no importa, lo que importa es la gente que se está muriendo. Y es algo que yo no coincido. Yo creo que los dos importan igual, tan importan igual que no los puedes separar. Creo que de ahí viene como la conexión de la que hablas y algo que para mí es re importante. No, no podemos hablar de una sociedad que sea pacífica o humana, que es un término extraño, ¿no? Como si humano necesariamente implicara bondad. Pero una sociedad justa, que se relaciona solamente de una manera ética con las otras personas, ¿no? Porque en el momento en que te relacionas de manera poco ética con tu ambiente y con los otros animales, acaba repercutiendo a la gente. No hay forma de no hacerlo. No estamos desconectados como se nos ha enseñado que estamos, ¿no? Y entonces es algo que para mí, o sea, desde mi música ha tenido que salir, ¿sabes? Como que ni siquiera es como que yo realmente haya dicho, quiero hacer esto con mi música, sino que a la hora de que yo sentarme y hacer música, es algo como que hasta se me vomita, ¿no? Como que no puedo, ¿no? Hablar de eso. Claro. Cuando decís un trato ético, eh, te voy a contar, para mí la moral y la ética son dos ramas que si bien van de la mano, la moral es personal y la ética tiene que ver con las reglas de la sociedad. La ética es una construcción social que hacemos mucho. ¿A qué te referís particularmente vos en un trato ético? Claro, tú estabas en esa charla que tuvimos por Zoom, Sí, también. hablamos de eso, ¿no? De la ética y de la moral y que Sí. también ahondamos un poquito. Em, sí, bueno, ahí depende mucho de la definición de la ética. Este, Por eso te en, preguntaba por tu definición. sí, exacto, en contrapunto con la moral. Para mí la ética tiene mucho que ver con, uno, la empatía, y dos, el bienestar común. Y el común
haciendo énfasis porque esto lamentablemente no es claro, no solamente entre los humanos, ¿no? Este, para mí cuando algo se hace con estas cosas en mente, es ético. Y entonces uno puede tomar una decisión ética que lastime a una persona o a un sector si se ve por eh, un bien que vaya más allá de lo personal o de lo sectario, ¿no? Que es algo que es bien difícil de hacer y en realidad la ética, pues como decimos, tenemos distintas descripciones y todo eso, pero para mí tiene mucho que ver con ese actuar que borra estas divisiones de la manera de lo posible, ¿no? Que se ve se hace desde una empatía en la que si yo fuera otro y si yo fuera este otro, estuviera en otra posición, en la que este acto me afectaría de esta manera, cómo me sentiría y tomar eso en cuenta siempre, ¿no? Es difícil porque yo me acuerdo de un ejemplo que da Nietzsche, en donde dice que para los corderos el águila es mala porque viene y captura a sus crías, sin embargo para el águila los corderos son buenísimos porque son la fuente de alimento de sus crías. Digo, Sí, el conflicto está dentro de la naturaleza porque es de la forma en la que se transmite energía. Digo, un árbol crece más que otro y deja condenado a un montón de especies. Los leones comen las crías de otros animales. Digo, hay un conflicto de supervivencia que obviamente los humanos tenemos ventajas por tener intelecto y por tener la capacidad de herramientas, ¿no? Tal vez eso sí nos da una posición moral que deberíamos asumir, pero también es eso asumir al hombre como superior, ¿no? En algún punto. sí. Yo creo que, por ejemplo, el ejemplo que das de los depredadores con las presas es un ejemplo muy bueno porque no, hablando del bien común, por ejemplo, necesitamos depredadores. La naturaleza necesita depredadores porque cuando quitas a los depredadores lo que pasa es que el paisaje se erosiona, Claro. se pierde. Una sobreabundancia por ejemplo, ¿cuál es la palabra de los animales que comen nada más vegetales? Herbívoros. Herbívoros. Sobreabundancia de herbívoros significa eventualmente la muerte de los herbívoros, porque significa la muerte del paisaje. Entonces, de hecho, digo, hablando del bueno y el malo, que es una cosa muy humana, realmente el depredador, el lobo es bueno El para ecosistema, el venado. claro. Para el venado porque es bueno para el sistema, ¿no? Tiene mucho que ver con un sistema de balance que va más allá de lo individual y de lo que, y de lo que funciona. Por eso decía que a veces, o sea, digo, si yo fuera el venado no me gustaría que me comieran, ¿no? Pero también, si yo fuera el venado, tampoco tendría mucha opción si es que me importa la supervivencia de mi especie. Claro, ¿no? Pero bueno, Es, igual, de todas formas, sí hay casos en donde los herbívoros ganan las peleas, ¿no? También, y donde la claro, presa termina matando al predador. A mí me gusta mucho aclararlo eso porque a veces piensan que el agresivo es el más fuerte y muchas veces el que se defiende gana la batalla, que no nos muestra tanto en Animal Planet, pero en Internet, gracias, podemos ver cebras matando leones, por ejemplo, cosa que nunca se me hubiese ocurrido en claro, los otras búfalos, circunstancias. por ejemplo, bueno, todo este tipo de herbívoros con cuernos también suelen ser así violentísimos, ¿no? Claro, y fíjate, esa violencia para mí va más allá de esta ética, o es parte de esta ética. O sea, no, yo no creo que la ética implique no violencia. Porque también justo, curiosamente, estaba hablando de la violencia con una amiga acerca de cómo cuando uno dice violencia piensa en maltrato o daño o matar o todo eso, ¿no? Pero en realidad hay distintos tipos de violencia que son radicalmente diferentes aunque se parezcan, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo voy y mato un león en peligro de extinción, se podría decir que no es peor que el león vaya y mate una cebra para comérsela, ¿no? En realidad, si estamos hablando de lo que es la agresión en sí, ¿no? Pero si uno da uno, dos, tres, cuatro pasos para atrás, se enfoca en las dinámicas que hay, en los usos que uno le da a lo que resulta de esa violencia, pues en realidad son radicalmente diferentes. Yo no necesitaba matar a ese león, de ninguna manera. Y la razón por la cual lo maté es una razón completamente
pues ególatra, ¿no? O sea, dentro de un, y lo que hace es que realmente afecta a un sistema que va a afectar no nada más a León, sino a toda la manada de León, a todas las presas y probablemente a todo el sistema, ¿no? O sea, en la naturaleza no hay de que le mueves aquí y no se agita todo lo demás. Y entonces quizás el que yo mate ese león incluso va a afectar a mi propia familia y a mis propios descendientes. Las ramificaciones son tan negativas que no hay forma de compararlo. No, y está bueno lo que decís porque, por ejemplo, para mí es un hecho muy violento el hecho de que hayan traído castores de Canadá a vivir en la Patagonia, que se terminaron reproduciendo y están destruyendo el ecosistema. Y de hecho Claro. tuvo que haber una exterminación de castores que no los podemos mantener. Sigue habiendo un desastre terrible, es un acto de violencia tremendo. Entonces, cuando decís ético, te referís a las decisiones que tengan en cuenta este sistema y este balance. Sí, que vaya bastante más allá de lo inmediato y de lo personal y de lo local, ¿no? Por ejemplo, una decisión ética, bueno, que yo consideraría ética respecto a, por ejemplo, una obra de arte plástico, es todo lo que implica para que esa obra de arte llegue a existir, dónde y cómo se exhibe y para qué sirve, pero además dónde va a terminar, ¿no? O sea, hay muchas obras que son que pueden ser muy acerca de aspectos sociales, pueden ser muy políticas, pero que en realidad la forma en la que se hicieron acabó apoyando esos mismos sistemas que critica, y es que es bien difícil de hacerlo, de no hacerlo, ¿no? O sea, incluso con la música, las computadoras que estamos usando, los instrumentos, o sea, es que es una red de la que es bien difícil salir, pero que mínimo, me parece, lo mínimo que podemos hacer es estar conscientes de eso y buscar una alternativa, ¿no? Alternativas que muchas veces o le afectan a uno, como el decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer una pieza solamente con lo que tenemos y no buscar nada más de lo que tengamos. Que no se consuma de otra forma y que no tenga que haber ningún tipo de extracción de eso, ni a la hora de hacerlo, ni a la hora de, o sea, como de construirlo, ni a la hora de tocarlo o de que suceda, ni a la hora de compartirlo. Esa es una propuesta, por ejemplo, interesante, que mucha de la gente probablemente lo hace sin pensarlo, pero que sería una propuesta muy diferente a vamos a construir 700 cosas de lo cuyos materiales tienen que venir de no sé qué, porque la exploración es muy importante, ¿no? Yo estoy de acuerdo que la exploración es muy importante, pero no a costa de qué. Y luego vamos a hacer 5,000 discos, de los cuales se van a vender solamente 1,500, los cuales todos van a acabar o en un relleno sanitario, eventualmente, ¿sabes? Todo este tipo de cosas son bien importantes. Bueno, a mí se me hacen así demasiado. Cuando alguien hace un disco, lo que le quiero decir, le quiero gritar es ¿por qué? O sea, ¿realmente necesitamos eso? Nadie tiene ni siquiera reproductor, viejo, digital. O sea, yo, por ejemplo, yo voy a sacar un disco con un trío y nos rehusamos a que se produjera en masa por este rollo, lo cual nos cerró muchísimas puertas. Nos cerró muchas puertas con disqueras buenas que ellos solamente imprimen, con gente que hace reseñas, gente importante, que solamente hacen reseñas Con físico. con discos en físico. Y es algo que pues duele, ¿no? O sea, sí molesta, pero para mí esa es una decisión que se alinea con mi concepción de ética, que es Claro. mía, ¿no? Y que no puedo decir que es buena o mejor o mala, ¿no? Sino que así la describiría, pues. A nosotros, yo vivo en Ensenada, cerca de La Plata, a 8, 10 kilómetros. Nos toca muy de cerca porque el relleno ecológico está acá, o sea, las montañas de basura están cerca o sea, puedo ir en un auto, en 15 minutos llego al basural de la capital federal encima, ¿no? Y donde llega, son montañas y montañas de basura, que de hecho se han construido asentamientos cerca de gente que vive de revolver la basura. Ujú. Porque incluso hay alimentos que están todavía comestibles, consumibles, y se los tiran a la basura y se los entierra en plástico, y son montañas gigantes. Se ve desde de la autopista, se ven. El SEAMSE se llama. Así que sí, es terrible el hecho. Oye, y para ti, yo he tenido experiencias similares con rellenos sanitarios y sobre todo con deforestación aquí en Aguascalientes. Tú, es una, o sea, como eso me da curiosidad, ¿eso qué te genera?
digamos, porque mucha gente jamás ve eso, jamás ve como esos resultados de lo que uno hace, ¿no? Pero a ti te genera algo que de alguna manera permea en cada cosa que haces, en tu vida diaria, en las cosas que compras, en las que tiras, o... Yo creo que lo que más me toca es esta sensación de cierta clase trabajadora que nos tenemos que fumar la basura de las me toca muy por el lado humano, por ahí estoy más del lado de tu hermana, ¿no? En ese sentido. Siento que por qué la basura de todos me tiene que llegar a mí acá si mi terreno no vale menos. Aparte es una Claro. decisión mucho después. Lo mismo pasa cuando se generan barrios privados en lugares humedales y por rellenar ese lugar y generar barrios se inundan casas que tienen 100 años. Entonces, por el Claro. derecho a unos ricos que quieren hacer algo extravagante sin hacer un estudio ambiental correspondiente, las clases bajas nos tenemos que bancar que nuestra casa que hace 100 años esté acá se nos inunde, por ejemplo, y perdamos todo lo que Y tenemos. es que la realidad es que todo este tipo de actividades y actitudes con esta idea como, pues que es muy capitalista, muy extractivista, en realidad lo que hacen es que, bueno, afectan a todos, eso es una realidad, pero a quien más va a afectar siempre va a ser a las poblaciones más vulnerables, humanas y Y no. no humanas, claro, claro. Es la realidad, lo que dices tiene toda la razón. O sea, eso lo vemos con el cambio climático cada vez de una manera más clara, ¿no? La gente que primero se va a joder se va a hacer lo más pobre. Sí, no importa si estás, de hecho, yo siempre critico eh, como ética burguesa basada en el derecho, por ejemplo, el derecho a la propiedad, que si vos estás hace más tiempo tenés más derecho, que es una concepción que no creo, el derecho para mí es una mentira, ¿no? Todo depende de quién tenga las armas y el poder en el momento. Una vez Claro. le dije a un amigo que para mí la historia se encontraba en el corazón del que tenía el arma más grande en la habitación. Y eso va para todos. Obviamente cambia, ¿no? No siempre es el mismo, pero siempre va a haber sometidos y gente que somete. Y sí, se vive de esa forma, siempre somos los pobres los que pagamos los platos. Y a mí, en mi música, yo creo que lo tomo por ese lado, más que nada, ¿no?
Volviendo a la música, eh, ¿cuál fue el primer bestiario que hiciste? El primer bestiario que hice fue, nada más, me gustaría comentar que yo Dale, estoy de sí. acuerdo con lo que comentabas y que es un tema bien interesante porque también se puede hacer historia, o sea, historia desde el margen o una especie de contrahistoria, un poquito también con la idea como del blanco y el negro, ¿no? Que también hay otras partes de esa historia oficial que son muy subvertibles, ¿no? Que me Ah, aparte interesa están de mucho. moda, ¿no? Las microhistorias, le dicen, la Sí. historia del sexo, la historia de las mujeres. Son, O la historia desde esta perspectiva, ¿no? O sea, la historia, por ejemplo, de la conquista, qué sé yo. Sí, es algo que puede ser muy interesante. Pero bueno, volviendo a lo del bestiario, la primera que hice fue para violín y saxofón soprano. La hice para dos amigos y excelentes intérpretes de Chicago que se llaman Hannah Christiansen y Brandon Quarles. Ellos tenían un concierto, sus ensambles, uno se llama Safa y otro se llama Noise. Tuvieron un concierto juntos y me pidieron esa pieza, ¿no? Eh, y para mí fue muy útil. ahí Ok, va. sí, mi internet es muy malo también, entonces creo que ahí traemos mala combinación. Una disculpa, pero bueno, para darle continuidad. Sí, aparte El es bien bestiario. tercermundista, esto está bueno. Sí, la verdad que sí. No sabes los problemas que hemos tenido con el internet acá, sobre todo porque todo es por internet, ¿no? Cuando solo algunas cosas, no hay problema, pero cuando todo es, pues se complica. Pero bueno, O sea, para fue un mí esa encargo. oportunidad fue un encargo, no pagado, más bien como Sí, sí, pero un de encargo. amigos. Sí, supongo que sea la diferencia entre encargo y comisión. Y sí, me lo encargaron y yo lo vi como una buena oportunidad para empezar a buscar, a explorar esta idea que yo alguna vez había tenido acerca de cómo es que uno puede, pues, quizás deshumanizarse sería una expresión, aunque sería una expresión un poco extraña, en el sentido de que si pensamos en el humano como una construcción, y en este caso, por lo general, cuando yo o tú, cuando yo digo, cuando tú dices el humano, realmente con lo que estamos cargando es con un bagaje muy, pues, del Renacimiento europeo, de la Ilustración y todo eso, ¿no? Estamos muy conectados con eso, ¿no? Que es una concepción bien diferente a la que muchas otras culturas tienen. Yo sigo haciendo referencia a muchas culturas indígenas de acá y la razón por la cual lo sigo haciendo es porque realmente el poquitito conocimiento que yo tengo de sus filosofías y que me han compartido gente que pertenece a esos grupos, pues me ha sacudido muchas de mis concepciones en el sentido de que para ellos cuando alguien dice humano, realmente se refiere a una cosa bien diferente a lo que cuando, ¿sabes? Desde este punto más basado en lo europeo, significa, ¿no? En realidad el humano para muchas de estas culturas es simplemente una especie más dentro de todo eso, ¿no? No hay, o sea, el rollo jerárquico, el rollo idealizado también de lo que es el humano, como este ser superior, creador, el único poseedor del intelecto y todo eso, pues no puede ser más lejano a lo que mucha de esta otra gente dice. Entonces, yo quería como intentar deshumanizar mi concepción del humano de, que viene de estas raíces, ¿no? Entonces, dije, bueno, ¿de qué manera me puede servir pues escribir bolitas y palitos o hacer soniditos, ¿no? Para esto. Y resulta que bastante, porque el proceso de escribir estos soniditos, estas bolitas y palitos, pues implica mucho de lo que uno asume, ¿cómo decirlo? De lo que uno asume que debe ser una construcción, ¿no? Una construcción musical o una construcción artística de cualquier tipo. Entonces, ¿qué pasa si muchos de estos sonidos tienen una función que no solamente toma en cuenta las cuestiones formales, musicales, sino que toma en cuenta otras cosas? Entonces, que me pregunté, ¿qué cosas podría hacer? Bueno, no sé, porque yo soy un humano, ¿no? Entonces, ¿qué parece? ¿A quién podría yo invitar a que me ayudara como a
que tuviera otras perspectivas, ¿no? Pues bueno, la idea rarísima de que un animal imaginario me ayude a escribir esta pieza, pues se me ocurrió. Una idea que te confieso al inicio me daba pena decir. Bueno, pena creo que no sé si es la misma expresión en México, Sí, vergüenza. pero vergüenza, claro. Porque era como, suena como algo de loco, pero qué cosa tan bonita ha sido. Porque entonces, a la hora de construir este personaje animal o animal no humano en mi cabeza, yo me di cuenta de que esa construcción tan artificial no es tan diferente como la construcción que yo tengo de mí. Es algo bien interesante. Una vez que, o sea, si realmente te clavas e intentas construir este animal y sus necesidades y lo que hace y lo que te dice, hay un punto en que cuando volteas a ver como la falsedad de ese animal en el sentido de que no existe y volteas a ver a la falsedad de lo que es el Luis Fernando Maya, que es mexicano, que es no sé qué, que dice no sé qué, que piensa no sé qué y se vista no sé qué, no es tan diferente. De hecho, es bien parecido. O sea, como que en realidad yo, si quisiera encontrar el yo, ¿cómo decirlo? Como que Luis Fernando Maya, en, si deshago todas esas partes, el Luis Fernando Maya no existe. No hay esencia, son Sí, construcciones. no hay, o sea, es esa construcción y entonces la construcción de ese otro animal no es tan diferente y no es tan menos válida. No sé si es igual de válida, no tengo ni idea. No, me parece que no, Todavía no me cuesta existe trabajo. esa calificación de válida no válida, ¿no? Ajá, pero se siente en realidad bien parecido, lo cual ha sido bien interesante también ya después de la música, ¿no? Porque bueno, hago la pieza, puede ser una pieza exitosa o no, por ejemplo, Bestiario 1 no me parece musicalmente tan exitoso. Este, era de esas piezas en las que me interesaba más bien lo otro. Sin embargo, yo en Bestiario 1 hago muchas cosas que jamás, no sé si jamás, pero que no hubiera hecho en ese momento, musicales. Cosas que expandieron mi lenguaje musical a pesar de que sienta que esa pieza le falta mucho por ser, qué sé yo, una pieza, una mejor pieza, ¿no? Dentro de mi juicio estético. Y entonces me pareció interesantísimo. Entonces hice el Bestiario 2, que fue el que se estrenó en Argentina, que me gusta más, en el que también hago unas cuantas cosas que no hubiera hecho. Y luego hice el Bestiario 3, en el que todavía hago más cosas que no hubiera hecho, que todavía no estoy seguro si me encanta o no. Y yo te puedo decir genuinamente que el único bestiario que me gusta, es el 4, que está ahí en YouTube, lo pueden buscar, es para violín y bocinas. Este, pero los otros bestiarios son maravillosos para mí. O sea, lo que me han dado ha sido bien enriquecedor y el proceso esquizoide de componer con ese animal es de las cosas más, ¿cómo decirlo? Eh, yo creo que un poeta diría de las cosas más deliciosas. Aunque ese término es raro, pero es el único que se me viene a la mente. Es como un placer, eh, muchas veces incómodo hacerlo, ¿no? Como este rollo como de por qué, o sea, entiendo que dentro de la construcción de este ser acuático que yo hice, necesito esperar a que le respondan porque uno no puede nada más hablar o emitir sonidos sin que, o sea, de comunicación sin esperar a que le respondan a uno. ¿Quién hace eso, no? Solamente algunas personas que les interesa lo único que hablen, pero este animal claramente no. Entonces se tiene que esperar a que le contesten y tiene que haber una respuesta. Y para mí esa sección musical ya terminó, ya está empezando a aburrir, pero no puedo, si realmente quiero ser fiel a este ejercicio, no puedo parar. Y entonces uno puede decir, bueno, está sacrificando lo artístico por lo conceptual. Puede ser, pero al mismo tiempo lo artístico que me da empujar esa impaciencia o empujar esa idea de que algo es demasiado, en otras obras que no he hecho de bestiario me ha ayudado muchísimo. Claro. ¿Hasta dónde llega el punto de detalle de la imaginación de los animales? ¿Fue siempre igual o con algunos te adentraste más en comportamientos que en otros? Sí, con algunos fue una cosa impresionante, así ya muy detallada.
y con otros fue más, sobre todo, por ejemplo, con Bestiario 2, fue muy, como que usé al animal, en realidad. Si soy honesto, fue más como que tomé lo que me convino y otras cosas no, y sí hice ciertas concesiones, pero como que me pude, o sea, la construcción que hice de ese animal fue muy conveniente para algunas cosas que quería hacer o que quería explorar. No es el caso ese de Bestiario 1 o 3, por ejemplo, en los que genuinamente el personaje estaba tan bien construido que no podía ignorarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, si mi personaje hubiera sido Enrique Bernis, él no hubiera de repente decidido estudiar administración de empresas para hacerse rico y que le importara nada, ¿no? Irse de donde vive, que se jodan los pobres y comprarme una casa en un humedal. ¿Sabes? Como que ese personaje no lo haría, no me lo permitiría. Me hubiese gustado igual, ¿eh? Igual. La materialidad termina, el confort, ¿viste? Confortablemente Numb de Pink Floyd. El Sí, confort que te da la burbuja, hoy más que nada en la pandemia, a mí me sigue llamando la atención. Hoy yo creo igual que aunque quisiera no lo podría hacer por muchas cuestiones materiales, que son las que me obligan a ser quien soy, ¿no? Que es otra de las cosas que está en discusión. Yo creo que el entorno es el que me hizo a mí, más allá de que yo soy una construcción de mí mismo, el entorno me modifica en todos los aspectos. Hay una claro. materialidad de fondo. Claro, pero dentro de esa materialidad y de la historia que tú tienes, hay varias cosas que se deciden o se delimitan, ¿no? Sí, sí. O sea, por ejemplo, si yo decido que Enrique decide emprender. Ay, perdón, se trabó, ¿verdad? ¿Ya me No, 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 escuchas? no. Sí, yo te escucho bien. Ah, es que creo que fuiste tú el que se trabó. Si yo decido que Enrique decide emprender este ideal muy capitalista, puede ser que tú en algún punto quieras, ¿no? Eso no significa que necesariamente inmediatamente te vas a volver rico y comprar la casa No, claro. ideal, ¿no? O sea, y también ese es un buen punto. Con estos animales era lo mismo, no solamente todo era decisión de ellos, ¿no? También era del entorno en el que viven. Si es un animal acuático, de repente, aunque quisiera salirse volando, pues no podría, ¿no? Y también algo que es un poquito más específico acerca de estos animales, es que son animales en ciertas situaciones. Por ejemplo, el bestiario uno para mí, que esto es algo que no lo digo en general porque no quiero delimitar lo que la gente se imagine, pero eran dos animales de la misma especie apareándose, pero eran de estos tipos de animales en el que la hembra es muchísimo más grande que el macho. O sea, el macho tiene que hacer esto con mucho cuidado, casi como huyéndole, ¿no? Que eso pasa con algunos peces y algunos insectos. Eh, entonces, dentro de esa situación en específico había cosas que podían o no suceder. Claro, los animales están planteados siempre en una situación específica, como hablabas de la comunicación. No es simplemente el abstracto y a ver qué sonidos emitirían, sino una situación particular. Sí, Y viste, cuando estabas hablando de que hay veces que tomás decisiones más en favor del concepto y otras veces más a favor del arte o la música. Yo creo que una de las cosas que más hablo en estos hablé con, que son varios, es que la diferencia que hay entre arte y oficio. Yo lo metería más como oficio. Si a vos algo te parece aburrido musicalmente y lo cambiás sabiendo que podés provocar otro tipo de reacción, ahí aparece mucho más el oficio que el arte. ¿Vos tuviste alguna sí. vez algún tipo de conflicto o de conversación entre qué es oficio y qué es arte? No, pero me parece muy buena definición como lo acabas de hacer. Sí, puede ser que a veces lo... Es interesante, ¿no? Porque alguien te dirá, no, eso es una decisión artística, porque al final lo que importa es la obra artística y eso es lo que se va a apreciar. Pero quizás no, quizás la decisión artística no es la que beneficia estéticamente necesariamente, ¿no? Sí, me parece muy interesante lo que propones y estoy de acuerdo. O sea, en una revisión tuya, ¿hay momentos en donde hiciste oficio y fuiste un artesano y momentos en donde fuiste un artista o siempre fuiste un artista? No, yo creo que totalmente ambas. Es siempre una mezcla, ¿no? Y yo creo que eso es algo bien bonito que rompe un poco con esta
separación tan imaginaria como entre los artesanos y los artistas o sea, la gente, por ejemplo, un zapatero y un compositor, ¿no? Yo, por ejemplo, yo nada más he conocido un zapatero, o sea, que haga zapatos. En mi vida conozco gente que los arregla, pero alguien que hace zapatos. Y me pareció de las cosas más hermosas que he visto en el sentido como de lo interesante y complejo que era, y al final para que alguien, o sea, lo que hace es que separa, el que protege el pie de alguien, ¿no? O sea, tiene una función tan maravillosa que yo sentí que lo que estaba haciendo en música pues no servía de nada, ¿no? Y que no solo era menos útil en cuanto a lo práctico, pero que era más elevado artísticamente, sino que era igualmente elevado artísticamente, pero el resultado era menos útil. Este, yo creo que todos somos artistas y sí, yo sí me atrevo a decir que todos, artistas y ¿cómo sería el que hace un oficio? ¿Cómo llamarlo? Artesano. Artesano, este, y estamos como yendo entre las dos, y yo creo que las obras de arte, qué sé yo, más celebradas o más importantes para uno siempre tienen muchos elementos de ambos, ¿no? O sea, cualquier persona que le guste Beethoven tiene que respetar a los artesanos o a la gente con oficio muchísimo, porque Beethoven no hace falta analizarlo, o sea, ser el gran maestro del análisis para ver que el tipo lo que hacía era que movía esto de un lugar para otro y que a veces no tenía ni puta idea qué era lo que iba a hacer, entonces movía esto un poquito más, ¿no? Lo que pasa es que lo sabía hacer muy bien. Claro, ahí yo creo que se Era ve un... bastante el tema del artesano, que fundamentalmente la técnica, ¿no? Es lo que caracteriza a un artesano, que tiene que ver con el conocimiento de la materia con la que trabaja y la utilidad. Por eso te preguntaba. Yo creo que el arte esencialmente tiene que ser inútil. En el momento en el que tiene una finalidad particular, pasa a ser una artesanía, que no es menos valiosa para nada. De hecho, como en el caso que decís vos, más valiosa muchas veces una artesanía que una obra de arte. Pero algo que tiene que ver con la utilidad que se le da. Claro, pero lo inútil es una utilidad bien grande, ¿no? También, o sea, yo creo que lo que le llamamos inútil, quizás dentro de nuestra perspectiva también, eh, quizás materialista podría ser, ¿no? O como quizás, o sea, desde una perspectiva como más de lo que es práctico, eh, para mí choca mucho con una utilidad que está muy presente, por ejemplo, en sociedades muy espirituales, ¿no? O sea, por ejemplo, la utilidad que tenía de hacerle una pirámide gigante a un dios de la lluvia en un lugar bien difícil de construir y hacerle todos estos detallitos. Es que para ellos era fundamental. O sea, si tú le dices que esto es inútil, y es arte, por ende, no te van a decir inútil tu madre, ¿no? Y, no sé, y necesitamos esto porque para nuestro Dios es muy importante y nosotros necesitamos que llueva. Y, ¿sabes? Como que es como que la separación, porque ya que necesitan que llueva, ya es una relación como espiritualidad-practicalidad, ¿no? ¿Cómo decirlo? Yo creo que no hay nada que sea 100% inútil si tomas en cuenta aspectos que van más allá de la practicalidad. Y por ende, la diferencia entre artesano y artista, al menos en mi opinión, es bien borrosa. Claro. Yo sí igual reconozco, como decías vos, momentos en donde fui claramente artesano y donde sí podría decir que fui artista, y después están todas las cosas que hay en el medio, ¿no? Que Uh-huh. pueden ser cualquiera de las dos o una a la otra, o las dos juntas. Pero, por ejemplo, no Claro. consideraría arte que me haces tal pista, que es algo de lo que me dedico también ahora. Saqué el tema, compuse, hice un arreglo, usando las técnicas, se lo mandé, no lo considero arte. Pero por ahí otra persona lo escucha, se emociona y tiene un momento mágico con eso, y bueno, ahí se transformó en arte para esa persona, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Sí, ahí es un poco más bien como la apreciación de eso, ¿no? De qué es de lo que para ti es o para la persona que lo recibe. Pero eso significaría que no es una cualidad que esté en las cosas, ¿no? Es una cualidad que se le da. Eso está bueno. Ya para ir cerrando, ¿hay algo que te gustaría decir que no te haya preguntado? No, me ha gustado mucho esta charla. Ha sido, creo que muy. Hablamos poco de música. Te pido también disculpas por eso. Yo me No, sostuve no, un pero poco. sí tiene mucho que ver igual con la música, ¿eh? Creo que todos estos Sí, aspectos de los que hablamos son fundamentales y lo veo en tu música también.
Sí, gracias. Ha sido muy interesante. Pienso si hay algo que me gustaría comentar. Fíjate que quizá recapitulando un poquito lo que hablábamos del tema como de la identidad y lo de la discriminación positiva, negativa o todo eso, me gustaría añadir solamente que a mí me queda claro que es bien complejo y que no es ni blanco ni negro y que lo que puede ser muy positivo en algunas ocasiones puede ser muy negativo en otras y viceversa. Y que no tengo la respuesta, ¿no? O sea, que la cosa que yo propuse, el cómo, me queda muy claro que es un cómo que a mí me gusta, que no es necesariamente el cómo que yo crea que debe de ser, ¿no? Este, acerca de lo demás, pues nada, que qué bonita esta conversación y qué bonito también que sea a distancias tan grandes, ¿no? Yo creo que son puentes bonitos e importantes que existan y se sigan dando, ¿no? Bueno, y ahora sí, para terminar, yo termino con un test que no tiene sentido, es de teoría musical, pero las respuestas no tienen sentido. Tenés que elegir uno, el otro o los dos, en el caso que te voy a dar. Música atonal, ¿sí o no? Sí, ¿Música modal o música tonal? dijiste que los dos se podían, Podés ¿no? elegir los dos, pero eso reflejará lo que vos quieras reflejar, ¿no? También. Yo diría los dos. ¿5 cuartos o 7 octavos? Este, 5. Y por último, acá no podés elegir, ¿la música folclórica de tu país o la música académica contemporánea? Dijiste que no puede elegir los dos. Acá no podés elegir los dos. Ah, no, la folclórica, Bueno, sin muchas pestañear. gracias, Luis, ¿eh? Gracias, Enrique, y pues acá andamos, cualquier cosa. Dale. Con un quinteto de tango, me pasa el contacto de Carlos Rulfi, que fue mi primer profesor y que seguimos hoy en contacto, y que es una persona acá de La Plata, que con una trayectoria dentro del tango y el género, que cuando lo conocí después empecé a investigar con quién había tocado y qué proyectos había formado parte, viste, como que dije, wow, mucha trayectoria para una persona joven, ¿no? Que cuando yo lo conocí no tenía 40 años, Claro. pero esas nuevas generaciones que quedaron, que empezaron a florecer después de los instrumentistas, ¿no? que habían, digamos, tenido mucha participación en la década del 40, 50, después hubo un bache, en los 90 aparece gente, digamos, joven con intenciones de estudiar. Y en ese momento, cuando yo vine acá, no había todavía mucha movida, pero hoy, 12, 13 años después, ha crecido un montón. Y parte de eso tiene que ver fundamentalmente con que ha ingresado el instrumento en las instituciones terciarias. Hay muchos lugares donde está la carrera de bandoneón,